¿Qué dices? Normalmente cuando se habla de medio ambiente, los impactos de los plásticos, se habla del impacto en los océanos, ¿no? En las tortugas con las pajitas por las narices, todas esas cosas. Pero están teniendo un gran impacto en nuestra salud y están amenazando, de hecho, nuestro futuro como especie. Ya os iré contando más detalles. Luego, en la segunda parte, enfocarme en el reciclaje y más o menos lo mismo, que es cómo se empezó, cómo ha continuado y cuáles son los problemas asociados con el reciclaje. Y la tercera parte es, bueno, pues la parte la más cortita, es la más abierta, es la más etérea, digamos, porque yo no tengo la solución, sé cuáles son las soluciones, pero yo no puedo hacer nada, yo sola, ¿no? Y luego, bueno, pues si tenemos preguntas, comentarios o lo que sea. Si tenéis alguna pregunta o comentario sobre algo en concreto sobre la marcha, pues hacérmela, porque así aclaramos temas. Pero si hay una pregunta de estas de debate con enjundia y tal, la dejamos para el final y creo que será más efectivo. Bueno, pues, por cierto, si alguien quiere un PDF de la presentación, os lo doy encantada para que lo uséis, porque el objetivo que yo tengo es llegar al mayor número de personas posible para que nos enteremos todos y nos pongamos en marcha y no sigamos permitiendo que nos haga lo que nos están haciendo. Bueno, el plástico es un material sintético, eso lo sabemos todos, que está formado por polímeros de carbono que están unidos entre sí, son largas cadenas de carbono que están unidos entre sí muy fuertemente. Y eso es importante porque quiere decir que no se separan fácilmente, no se rompen fácilmente. Pero además a eso se le añaden estas bolitas, esas son representaciones mías, ¿no? Esos son los aditivos plásticos, aditivos químicos, que están muy ligeramente conectados con estas moléculas. Y eso es un problema porque se desprenden de los plásticos y es lo que nos está causando a nosotros los problemas. ¿Para qué se le añaden estas cosillas? Bueno, pues para darle las propiedades que hacen que el plástico sea tan útil, ¿no? Que sea tan flexible, que sea duro, que sea resistente a la temperatura, etcétera, que lo podamos usar en la ropa, en las sillas, en los gorros, en los zapatos, en todo. Sin esos aditivos químicos, el plástico realmente no sería muy interesante. Y además, encima de todo, es súper barato, porque comprar una cosa de plástico no cuesta nada. Una bolsa o un lo que sea de plástico. Entonces, claro, estamos enamoradísimos todos de los plásticos, pero bueno, yo creo que ya vamos enterándonos un poquito en la sociedad de que ese amor es muy tóxico, literalmente, y que en realidad el plástico no es barato. Lo que pasa es que estamos pagando todos de nuestro bolsillo y además con nuestra salud y con nuestro futuro. ¿De dónde viene el plástico? ¿Del petróleo? Del petróleo o de asociados, ¿no? Del carbón también o del gas natural. Entonces, a ver, las mochilas, esta cosilla que tengo por aquí, pues, muchos zapatos, todos nacieron en un lugar similar a este. Y sin embargo, cuando vamos a las tiendas, pues no pensamos en eso. Vemos todo esto lleno de plástico y no se nos ocurre pensar en todo lo que hay detrás de ese tipo de plástico. Yo creo que esto es importante hacerlo saber y tenerlo en cuenta siempre. ¿Cuándo se inventó? A ver, esta es una pregunta que... ¿Finales del siglo XIX? A finales del siglo XIX, la mayoría de la gente suele decir que a mediados del siglo XX. Bueno, el primero, el celuloide, que estaba hecho a partir de materiales, de celulosa, ¿no? De materiales naturales, se inventó a mediados del siglo XIX. Y de ahí vienen las películas, ¿no? Las películas, pero el gran desarrollo se viene después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahora lo vamos a ver. Exactamente. Y el motivo por el que se inventó el celuloide fue bueno, en teoría, no se sabe. Se quería sustituir el marfil de las bolas de billar que estaban hechas de los colmillos de los elefantes, y se necesitaba un elefante con los dos colmillos de un elefante para fabricar un juego de bolas de billar. Entonces, bueno, no sé si era porque ya se estaban quedando sin elefantes o porque era demasiado caro o por amor a los elefantes, alguien decidió
decidió empezar a hacer investigaciones. El primero realmente sintético completamente es la baquelita. Ese es uno de los dos sonidos que tengo en esta presentación. Aquí más o menos, bueno, no somos muy jóvenes, algunos hay que hay más jovencillos y tal, pero todos hemos visto algún teléfono de estos. Yo creo que en mi familia incluso había un teléfono de estos de baquelita. De 1907, ese fue el año en que nació mi abuela. Bueno, pues ese es el principio. ¿Cuándo triunfa? Ahora sí llegamos. La Segunda Guerra Mundial, como en muchas cosas en nuestra historia, marca un antes y un después. Cuando muchas cosas explotan, empieza a haber una gran profusión. ¿Por qué? Pues porque es muy barato, puede sustituir a casi todos los materiales. Y además, bueno, pues se convierte en el símbolo de la modernidad. La palabra desechable se pone de moda en inglés. ¿Cómo es en inglés? Bueno, disposable, yeah, se pone súper de moda. Este anuncio se hizo viral, lo que fue viral en aquellos momentos, ¿no? Y además, bueno, a las mujeres les encantaba porque así como estaban esclavizadas, tenían que estar siempre haciendo la comida, lavando los platos, se vendía como algo para liberar a las mujeres también, ¿no? Tener en cuenta esta imagen cuando vayamos viendo la presentación. El plástico fue inventado para tirarse, punto. No fue inventado para otra cosa. Es para servir en el momento en que se necesita y después tirarse. ¿Dónde es el problema? El graduado. Tenemos una cierta edad, por eso he decidido incluir esto, porque cuando hago presentaciones para gente más joven lo quito. Porque nadie sabe. También la hemos visto, ¿eh? Pero la mayoría no. Yo he hecho una presentación en dos clases de estudiantes universitarios estadounidenses en Sevilla y ninguno sabía lo del graduado. Así que a partir de ahí lo quité, no sabían lo que era. Bueno, pues a ver, no sé si se va a oír muy bien esto. Está en inglés, pero yo creo que vais a oír la palabra clave. Esto se pone siempre en las presentaciones de este estilo. A ver. No. One word. Le estaba aconsejando que invirtiera en plásticos, ¿no? Que el futuro estaba en plásticos. Y en esos momentos, es verdad, el futuro estaba en plásticos. Bueno, ¿cuándo empiezan las pesadillas? En la década de los 60. En la década de los 60 la gente empieza a ver que el plástico se acumula por los océanos, en el campo, porque evidentemente no hay manera de gestionar este tipo de residuos. En el año 1962 hay se publica este libro que fue un bestseller, que yo he leído hace muy poquito, porque no está de moda ya, se desconoce en Estados Unidos. Silent Spring, que analiza los problemas que causaban los pesticidas en la naturaleza. Y si leemos ese libro es todavía totalmente vigente, porque muchas cosas no se han cambiado. No sé si ha habido ahí un intento de silenciarlo o qué, no me extrañaría. Y bueno, en 1969 hay un vertido enorme, es el tercero más grande de la historia, y además hay un río en Ohio que sale ardiendo. Entonces, claro, la gente ya no puede seguir ignorando los problemas que están causando todos estos derivados del petróleo. Vale. ¿Cómo están las cosas ahora? Aquí siempre, al principio, cuando hacía la presentación, tenía una lista de datos, no sé qué, abrumadora, ¿no? Datos que en realidad no significan nada. Entonces, bueno, lo que he decidido que es mejor es poner unas cuantas imágenes que valen más que 1000 palabras o 1000 números. Hay niños en el mundo que viven en vertederos, auténticos vertederos. El futuro de estos niños está sellado directamente, porque se están criando en este tipo de medio ambiente. Pero en España también tenemos lo nuestro, ¿no? Esa fue una de las primeras fotos que yo hice de mi pueblo, Sanlúcar la Mayor, cuando me mudé. Esta foto de aquí, veis el paso, me encantaba que estaban ahí ensayando, esto fue en mayo, y esta es una amiga de Valencina y este es un compañero
y organizamos un día de recogida de colillas por el día sin tabaco. Y bueno, éramos 8 personas, el resto había un montón de gente por todos lados fumando, tirando cosas, que somos una minoría. Pero seguimos, somos incansables. Y bueno, esto sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué son? Las bolitas que acabaron en Galicia, ¿no? En un vertido, que no es un vertido de petróleo, pero es un vertido de petróleo, en realidad. O sea, que ya han llegado a Galicia. Bueno, la mayor parte de la información que tengo está originalmente en inglés porque no se ha traducido nunca a español. Entonces, la voy a poner a veces en inglés y luego mi traducción. Y lo que he podido encontrar en español, pues en español. Más de la mitad de los plásticos se ha producido en los últimos 25 años. Más de la mitad de todos los plásticos desde 1907 se ha producido en los últimos 25 años. 24 o 25 años. Mantened eso en vuestra cabeza, 2 décadas y media. Y bueno, el plan es que, ahora estamos ahí, aumente 3 veces más. ¿Para qué año? El año 2050. Bueno, pues si veíamos toda esa basura por ahí dispersa, si salimos a la calle y vemos toda esa basura, ¿creemos que vamos a gestionar la basura mejor cuando haya el triple que eso? Es posiblemente dudoso. Bueno, esta es una pregunta retórica y es un poco como el padrino, tiene 3 partes. Debe preocuparnos que haya tanto plástico. A ver, el plástico es peligroso en todos los momentos de su vida, desde que se extrae y se manufactura, durante su uso y cuando una vez se retira. La extracción y manufactura, bueno, evidentemente hace daño al medio ambiente, causa cáncer y problemas de salud a la gente que trabaja en la industria, pero también a la gente a la que le ponen esa industria en su barrio, que además suelen ser personas que viven en situaciones económicas precarias, generan CO2, contribuyen al aumento de las temperaturas. Un detalle interesante, siempre nos dicen, no vueles porque eso contribuye al cambio climático. Bueno, pues la industria del plástico genera 4 veces más la cantidad de gases de efecto invernadero que la industria aeronáutica. Y bueno, contaminan el suelo, lo contaminan todo. O sea, esta parte de su vida es muy problemática. La siguiente parte es el uso y la exposición. Y aquí estamos todos metidos en esto. Aquí no se salva nadie. Y sobre todo, quien más afectado está es quien menos edad tiene. Las personas que hemos tenido la suerte de haber sido concebidas y nacidas y criadas al principio sin plástico, tenemos mucha más suerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos rodea por todas partes. Siempre ya hemos visto noticias en las nubes, en el agua, en el suelo, en el Tibet, en no sé dónde. Lo llevamos dentro. En todas las partes del cuerpo donde se ha buscado, se ha encontrado plástico, en los pulmones, lo respiramos, lo comemos, lo adquirimos a través de nuestra piel cuando lo tocamos. Y el problema es que el plástico, todo este plástico que estamos generando, no se biodegrada, sino que se transforma en microplásticos y nanoplásticos que luego, además, son muchísimo más difíciles de retirar del medio ambiente. O sea, esa batalla ya, o esa guerra, la tenemos perdida. Esos microplásticos y nanoplásticos están ahí para quedarse. Punto. Bien, aparte de eso se le añaden hasta 16.000 aditivos, en su mayoría no testados para nada. El criterio de la industria es tú fabricas tu aditivo y lo usas y las leyes lo permiten. Y cuando haya algún problema, entonces pues ya tratamos ese problema y hacemos leyes para evitar todo eso. En los últimos 2 años o así llevo diciendo 16.000 aditivos, 16.000 aditivos. Hace 2 días vi un podcast que decía que no, en realidad es posible que sean hasta 100.000 aditivos diferentes. O sea, no hay manera humana de saber qué se está haciendo, quién lo está haciendo y cómo vamos a regular todo esto. De estos 16.000, de momento, 4.200 seguros son preocupantes. Se sabe que están causando problemas a la salud. Y algunos
son carcinógenos, que nos causan problemas en el sistema endocrino y son neurotóxicos. Voy ahora a entrar en cada uno de ellos, un poquito deprimente, pero bueno, carcinógenos. Bifenoles, ftalatos y estas sustancias PFAS, las sustancias eternas, ¿no? Que no desaparecen nunca. Esto, que son aditivos que se le añaden a los plásticos. Si alguien tiene una botella de plástico de agua, por ejemplo, tiene bifenoles, ftalatos y todo esto, causan cáncer y están en los plásticos que usamos todos los días. Estos dos no son aditivos, son plásticos, son tipos de plástico, el PVC y el estireno, en el que se basa el corcho blanco. Esos son cancerígenos directamente. Ya está habiendo muchas más noticias. Yo tengo varios artículos aquí del país en el que se están anunciando estas cosas. Esto a mí me da mucho ánimo, porque antes no se hablaba de estas cosas. Estas noticias del año pasado, os pongo siempre una flecha hacia la fecha en que se publica. El cáncer ha aumentado en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas, 25 años, 3 décadas, entre la gente joven de menos de 50 años ha aumentado un 80%. Y bueno, dicen aquí, esto es parte del artículo, los expertos, algunos, no dicen todos, achacan el fenómeno a factores de riesgo en alta, como por ejemplo la mala alimentación, la obesidad, el sedentarismo, cambio en los factores cambios en los factores reproductivos. Yo no sé si vosotros entendéis lo que quiere decir eso, yo no entiendo lo que quiere decir eso. Pero, básicamente, ¿cuáles son las razones por las que la gente joven se está poniendo malita, seriamente malita, tanto? Estilo de vida. Está decidiendo que es mejor comer cualquier cosa, que no hace ejercicio, que no hace lo que debe hacer. En ningún momento se menciona en este artículo, por ejemplo, la presencia de los plásticos, o los aditivos de los plásticos, que sí está causando problemas de cáncer. Este es un artículo que no he encontrado tampoco en español. Resulta que la asociación del cáncer más importante de Estados Unidos tiene lobistas que defienden sus intereses, que al mismo tiempo son lobistas de la industria petroquímica. Conflicto de interés en 10 estados de los Estados Unidos, ¿no? Eso es increíble. ¿Cómo no está esta gente en la cárcel? No lo sé. Disruptores endocrinos. El sistema endocrino regula muchas funciones de nuestro cuerpo sin las cuales no podríamos vivir. Y nos está afectando, los plásticos nos están afectando a muchos niveles. Vamos a empezar con el metabolismo. Sabemos que ha aumentado, este tipo de enfermedades ha aumentado en los últimos, lo mismo, 30 años. Obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Tenemos aquí, los pacientes de corazón con microplásticos en las venas laterales del cuello tenían el doble de posibilidades de tener un ictus o un ataque al corazón. Ictus es una palabra que yo vivía en Estados Unidos, no la había oído nunca, me vuelvo a España y ahora de repente todo el mundo está teniendo ictus. La gente, además la gente joven, antes se llamarían, no sé, derrame cerebral o de otra cosa, pero vamos, se ha puesto de moda. Apoplejía. Apoplejía. Una apoplejía, bueno, pues ahora el ictus. Y antes le ha dado un... Sí, había... en Marchena, cuando yo era chiquitillo, se llamaba de otra manera, apoplejía de científico. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Una congestión. Una congestión. Pero normalmente eso le daba a la gente mayor, ¿no? A la gente bastante, bueno, pues ahora le está dando a la gente muchísimo más joven. Y además un mayor riesgo de muerte en los 3 años siguientes. Pasamos a la reproducción. Y esto da miedo. A ver, ¿qué cosas están en aumento? Cánceres, pubertad precoz. Las mujeres, las niñas cada vez están teniendo la menstruación a edades más tempranas y esto está asociado con la presencia de aditivos. Y el recuento de espermatozoides está bajando de manera alarmante, preocupante. Este es un libro que salió en 2021, que se llama Countdown, que
bueno, es como hacia abajo, la cuenta atrás, pero un poco hacia abajo. ¿Cómo nuestro mundo moderno está alterando el desarrollo reproductivo de hombres y mujeres, amenazando la producción de esperma y poniendo en peligro el futuro de la raza humana? Es el subtítulo, un poquito largo, pero bueno. Esta mañana estaba viendo otro podcast, no me ha dado tiempo a terminarlo. La persona que entrevistaban decía que si la tasa de natalidad en Corea del Sur se mantiene, no baja, sino que se mantiene como está ahora, creo que dijo que en 30 años la población entrará en un colapso irreversible. Es decir, para eso está la inmigración. Para eso está la inmigración, sí, pero en España igual. No están inmigrando. Pero sí que es global. De hecho, por ejemplo, él decía que el mayor descenso de población está ocurriendo en África. Que esas cosas no se notan hasta que de repente, ¡pum!, se notan, ¿no? Cuando a lo mejor ya es demasiado tarde. De todas maneras, no he puesto aquí ninguna de esa información porque no me ha dado tiempo a terminarlo y no me ha dado tiempo a contrastarla a ver si lo que dice es lo correcto. No dudo de su veracidad, pero bueno. En España también, ya este dato es de enero, ¿no? Esta mujer, una doctora, habla de que quizás el tema de los pellets vaya a motivar que la gente se dé cuenta de que en los últimos 20 años, otra vez, ha habido un descenso en el recuento espermático y un aumento de los problemas de fertilidad. Cada vez más mujeres y hombres tienen que someterse a tratamientos porque no pueden concebir, no pueden tener hijos. Mi esperanza, como estamos en familia, lo puedo decir todo. La disfunción eréctil se está viendo afectada, con lo cual es muy posible que por fin se vaya a poner... Eso es mentira. Tú lo garantizas, ¿no? Bueno, esto es un poco en serio, pero también es en broma, pero también es en serio. Igual estos hombres que son los que dominan el mundo y las industrias petroquímicas despiertan un día y dicen, bueno, algo tengo que hacer yo porque esto no tiene futuro. Pero esos hombres son muy mayores, ya les da igual. Pero y sus hijos y sus... No sé. Bueno, esto es un poco gracioso, pero bueno, sí. En todos los penes en donde se ha buscado había... por de fimosis, etcétera, no se ha buscado en materiales, en fin. ¿Se puede buscar? Se ha encontrado cosas químicas. Los disruptores endocrinos afectan a los bebés de manera especial porque evidentemente todavía no tienen su sistema inmunitario desarrollado y bueno, estos son enfermedades y otros padecimientos que han aumentado también en el mismo tiempo. Muerte en útero, nacimientos prematuros. Tengo aquí una noticia: 1 de cada 10 nacimientos prematuros está conectado a las sustancias químicas de los plásticos. Es decir, los bebés no se desarrollan, no llegan a término. Y encima, para más INRI, ¿dónde se ponen a estos bebés? En una incubadora. ¿Y con qué cositas entran por sus naricitas y por sus plásticos? La cuna y todo. Con lo cual, es que esto es una película de miedo lo que estamos haciendo aquí con todo esto. Seguimos, las neurotoxinas. Esta ya es la parte tercera. Tenemos carcinógenos, disruptores endocrinos y ahora las neurotoxinas. Bajo coeficiente intelectual y trastornos del espectro de autismo. Esto está conectado con la presencia de plástico y de sus aditivos. Esto no lo he puesto en inglés porque creo que se entiende bastante bien. La prevalencia de autismo ha aumentado un 317% desde el año 2000. Volvemos. Bueno, pero eso no puede ser también porque la gente está más concienciada con este tema y hay más visibilidad. Se dice que sí. Hombre, es como el tema de la denuncia de maltrato, ¿no? Que tiene que ver también con eso. Yo ahí no entro porque no soy una experta, ya lo he dicho desde el principio, pero toda la literatura que he leído va en dirección de que esto no es solamente una cuestión de diagnóstico, es algo más. Y hace poco ha habido otra noticia que no recuerdo ahora, no pongo en pie, había otra cosa, otra causa, que no eran los aditivos plásticos también. No lo sé.
Celeste, yo creo que gran parte de... Verá, a ver si me explico. Espérate, cuando terminemos. Vale. Porque eso parece que va en la dirección de debate. Entonces, venga, yo os doy la información y luego debatimos. Venga, vamos para adelante. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad y posiblemente Parkinson. Esto del Parkinson todavía no se tiene claro, pero posiblemente, y algunos otros tipos de demencia. Esto es una noticia del año pasado, pero posiblemente haya una conexión. Vale, lo último que tengo de esta parte, y esto es de noviembre de este año. Los nanoplásticos pueden hacer que los antibióticos sean menos resistentes, nosotros seremos más, o sea, menos efectivos, seremos más vulnerables. Afectan la capacidad del cuerpo de absorber los antibióticos, pueden hacer que las bacterias que son resistentes crezcan, y estamos hablando no de plásticos raros, sino plásticos que encontramos en todos sitios, como el polietileno, polipropileno, poliestireno y el nylon, que usamos mucha gente en mucha ropa, y yo agradecidísima de que haya nylon, pero estamos pagando. Bien, parte tercera, hemos visto la extracción y manufactura, el uso y exposición a, y ahora llegamos a la eliminación. ¿Qué pasa con esos plásticos una vez que llega al final de su vida útil? Bueno, pues en el medio ambiente causa daño, ya lo sabemos. Si se incineran, hay problemas de contaminación, CO2, etcétera, etcétera. Si van al vertedero, contaminan porque siguen los lixiviados de esos materiales nocivos, siguen pasando al medio ambiente, crean metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2, pero que se mantiene menos en el tiempo. Y finalmente el reciclaje, que es la opción que se nos quiere vender, se nos quiere meter por todos lados, y bueno, pues sí, permanezcan a la escucha porque esa es la siguiente parte. En cualquier caso, la contaminación plástica, según algunos expertos, es una amenaza del calibre del cambio climático o la pérdida de biodiversidad que puede afectar al futuro de la humanidad. Ahí estamos nosotros y cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues en gran parte gracias al reciclaje, evidentemente. ¿Qué significa esa flechita? La de Ecoembes, ¿no? Ecoembes usa esa flechita o una versión similar, ¿sí? ¿Y qué significa? Reutiliza, recicla y... ¿cómo era? Las tres R. Las 3 R. Bueno, en realidad sí. Cualquier cosa que me digáis es verdad. Lleváis razón, vais a ver por qué. Bueno, no significa muchas cosas que la gente cree que significa. Que el producto en el que no lo encontramos haya sido reciclado. No significa que se pueda reciclar fácilmente. Y yo no sé en España, pero en Estados Unidos esas flechitas están en casi todos los productos. Por cierto, cuando yo hablo de aquí de reciclaje, hablo del reciclaje de plástico, no del otro. El otro se tiene que hacer sí o sí porque es factible, es bueno. Y tampoco quiere decir que se vaya a reciclar si lo tiramos al contenedor amarillo, ¿no? Que es el debate. Este fue el inicio de mi presentación, porque la gente estaba agobiada, mi madre, mi hermana, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto lo tiro al contenedor amarillo? ¿No lo tiro? ¿Qué hago con él, no? Y entonces dije, bueno, esto hay que tengo que poner todo lo que he aprendido a buen uso. Bueno, significa que ese material podría reciclarse si está libre de impurezas, existen las instalaciones necesarias y, lo más importante de todo, Sale barato. compensa económicamente. Es decir, un poquito raro, no sabemos si podemos conseguirlo. Vamos a ver un poquito de historia. En el año 1970, voy a poner todo esto aquí, una compañía que fabricaba cartones decidió que quería hacer cartón reciclado y que quería un logo. Y entonces hizo un concurso, lo ganó este chico, un chaval de 23 años, Gary Anderson, con este loguito. Se hizo famoso, empezó a usarse con el primer día de la Tierra, que fue masivo en Estados Unidos. Estamos hablando del año 1970. Recordad que en los años 60 empezó la gente a llevarse las manos a la cabeza porque ¿qué estábamos haciendo con el planeta, no?
parece que los días de la Tierra ahora no tienen nada que ver con ese primer día de la Tierra. Me parece que nos hemos olvidado. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta y el motivo por el que cualquier cosa puede ser lo que significa esas 3 flechitas. Nadie ha registrado esta marca, no se va a registrar, es de uso público y cualquiera puede usarla para significar lo que quiera. Esto en este producto significa X. Entonces, en 1988, nuestros amigos de la empresa de los carburantes fósiles decidieron usarlos en sus productos de plástico para que la gente pensara que o era reciclable o se había reciclado o se podía... Esa otra cosa. Se podía reciclar o había sido reciclado. Para darle impresión, en realidad. La intención no era otra. Quizás debería añadir ahí un punto más para confundir, porque en realidad, si le preguntamos a cualquier persona sobre el tema de los plásticos, la mayoría de la gente está confundida acerca de cómo funciona eso. Porque es a propósito, es por diseño, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del reciclaje? Recordad la foto, el plástico fue diseñado para tirarse, con lo cual no es una estrategia para reducir los residuos plásticos, sino que se concibió en esos años, porque ya se le veían las orejas al lobo, para contrarrestar la presión pública, desviar la responsabilidad de ellos a nosotros y además una gran estrategia del divide y vencerás, ¿no? Porque si tú reciclas, tú vas a mirar por encima del hombro a esta persona que no recicla y ahí estamos nosotros peleándonos por tonterías, ¿no? Por si el tapón de la botella debería estar atado a la botella o no atado a la botella. Así consiguen desviar los costes también a las municipalidades porque ellos no pagan nada, un gran ejemplo del capitalismo, del comunismo en acción, ¿no? Pagad vosotros todo y ellos siguen produciendo sus plásticos para seguir haciéndose ricos y nosotros estamos ahí peleándonos por tonterías. Vale, esta es otra de las cuestiones que mucha gente no tiene muy clara. ¿Cuántos tipos de plásticos hay? 7. ¿7? 7, 2.000 millones. 2.000 millones de plásticos. Todas las combinaciones de los polímeros, fíjate. Hay cientos de plásticos diferentes, pero la gente que se dedica a estas cosillas de la sociedad de plástico decidió que bueno, que 7. Vamos a poner 7 para simplificar. Pero vamos, 7 son en realidad 6 más todos los demás, porque el número 7 es todos los demás. Entonces, esto es importante porque, bueno, todos los plásticos no son igualmente reciclables, no tienen las mismas características, etcétera, etcétera. Aquí algunos ejemplos de estos plásticos. El 3 es el PVC, tarjetas de crédito, los patitos que le damos a los niños o a los perritos para que los muerdan, las ventanas, a mí me han convencido para que ponga ventanas de PVC. El número 4, muchas de las bolsas están hechas también de número 4. 5, este se usa, es uno de los más estables y se usa para los alimentos, como envase de alimentos. El número 6 es el poliestireno, muy versátil, que además podemos ver los contenedores estos de yogur o los vasos estos de plástico, pero hasta un espejo, por ejemplo, los espejos de ahora están hechos en parte de plástico. Sí, no me pregunte cómo, pero sí, es plástico. ¿Eso es reciclaje? ¿El qué? ¿Es un reciclaje? No es reciclaje, no, es plástico virgen. Y el número 7, bueno, el número 7 pues casi cualquier cosa, ¿no? Porque en realidad son muchísimos otros plásticos. El que me interesa aquí notar es el bioplástico o plástico, ¿cómo le llaman? Compostable, etcétera, que en realidad el origen de este bioplástico que es pues la soja, ¿no? O el maíz, lo sacan de ahí, pero a ver, el origen del petróleo ¿cuál es? Bio también, ¿no? Las algas, los dinosaurios, o sea que no es que sea una cosa no bio. El problema no es que sea bio o no bio, el problema es que le haces tú a ese producto para transformarlo en el plástico que necesitamos y el proceso es el mismo. Al final
En muchos casos el bioplástico es peor que el otro plástico no bio porque, bueno, o no se puede reciclar o tiene muchos más aditivos tóxicos porque son necesarios por las plantas de las que se usan, ¿no? Ese maíz que se le ha echado a ese maíz o a esa soja para que tenga, para esa frondosa que tenga enfermedades. Así que no caigáis en la trampa de los bioplásticos. ¿Se pueden reciclar todos? No hay duda ninguna. Se pueden reciclar y los que se reciclan son los números 1 y 2, las botellas de plástico de refrescos y tal. El PVC, el poliestireno y los del número 7, olvídalos, eso no se pueden reciclar. Y los otros dos se pueden reciclar si existen las fábricas o las plantas donde se reciclan, que es muy raro. Cuando yo estaba en Estados Unidos con el primer grupo con el que estuve, recogíamos plásticos del polipropileno, número 5, y los mandábamos nosotros estábamos en Virginia, los mandábamos al norte de Estados Unidos, en Nueva York. Y allí había una planta, hasta que vino el COVID y cerró la planta. Y nos quedamos con un montón de estos plásticos que la gente nos traía sucio, a pesar de que le decíamos lavarlo un poquito. En fin, un desastre. Yo creo que ya las plantas del número 4 y 5 no son rentables. No son rentables. Bueno, ¿qué es el reciclaje? Porque esto también es confuso. Muchas veces hablamos de reciclaje, pero no es reciclaje. Yo creí que había una rata o algo así en el bañillo. Bueno, lo ponemos aquí. Es procesar mecánicamente o químicamente un producto para obtener exactamente el mismo tipo de material, de la misma calidad y con las mismas propiedades. En el caso de los plásticos, misión imposible, porque eso no se puede hacer, no se ha hecho nunca y no se va a hacer nunca. Y cuidado, hay ahora una nueva técnica que se llama pirólisis o reciclaje químico, reciclaje avanzado, que no es reciclaje. Lo que se hace es que se transforman algunos plásticos, se queman, en realidad se queman. Dicen, sí, pero es que no es combustión, es combustión en un sitio cerrado, no produce efecto, no produce CO2, no sé qué, cuánto. Eso no es reciclaje, eso es quemar para producir energía. En fin, es un caso más de greenwashing, ¿no? De un lavado verde de cara y una estrategia más para seguir prolongando el uso de la producción de los plásticos, porque la industria de los carburantes está viendo que cada vez se necesita o se usa menos para otras cosas, ¿no? Entonces los plásticos son un poco el plan B. Vamos a invertir en plásticos, que ahí tenemos el futuro, como el graduado. ¿Qué dificultades presenta la foto de mi pueblo, de la que tan orgullosa estoy? A ver, tiene que estar libre de impurezas, ya lo hemos dicho. Cada tipo de plástico tiene que reciclarse por separado porque se recicla de una manera diferente. El plástico solo se recicla una vez. No podemos reciclar algo varias veces. Se recicla una vez y una vez que lo tienes reciclado, ¿qué haces con eso? Pues lo tiras. ¿Qué hace mucha gente? Lo tira, lo lleva para reciclar. ¿Y qué pasa con eso? La calidad del producto, del resultado es inferior, porque cada vez que vaya reciclando, la calidad disminuye. Hay que añadir además una cierta cantidad de material virgen, con lo cual si os encontráis, como yo me he encontrado, con una botella que dice que está hecha al 100% reciclado, de plástico reciclado, es una mentira cochina, porque eso es imposible. Y si veis una botella o cualquier envase que dice ser de plástico reciclado, si tiene comida o bebida, no la compréis, porque tienen más productos tóxicos que el plástico virgen que viene del petróleo. Es mucho peor para nuestra salud. Ahí tenemos. Ese también, el plástico reciclado también tiene más aditivos tóxicos. No lo compréis. Reciclar, evidentemente, requiere carburantes fósiles, etcétera, etcétera. Y además, lo más básico, sí que es más caro. Es más caro producir plástico reciclado que plástico virgen. Punto. Entonces, esto claramente es una estrategia para tenernos a todos entretenidos y consumiendo. Conmigo lo consiguieron, ¿eh?
durante mucho tiempo, cuando en Estados Unidos decidieron que iban a recoger todos los tipos de plástico. Hubo un tiempo en que solamente recogían números 1 y 2, y de repente, no recuerdo cuándo fue, a finales de los años 90 creo, ahora recogían todo. ¡Ah! Me volví loca. De estos de los CDL las mandé a China, porque al final acabaron en China, y al final probablemente acabaron en el fondo del océano, quemados, o vaya a saber qué. O sea, yo soy la primera que ha caído víctima de este tipo de estrategia. Vale, greenwashing. ¿Qué cantidad de plástico se recicla? Porque yo puedo hablar aquí de, no, esto no se va a reciclar, no sé qué. Datos. Aunque son muy difíciles de conseguir, ¿no? Porque la industria no es nada transparente porque no le interesa ser transparente. Aquí tenemos datos para Europa y el mundo. Se recicla en Europa el 14%, un poquito más. En España mucho más, el 40 y tantos o incluso el 70 y tantos %, porque en España somos diferentes, evidentemente. Se incinera el 44% en Europa, acaba en vertederos el 37%, y están mal gestionados, que supongo que significa que acaban en el medio ambiente, que no se sabe dónde han ido a parar, que no hay datos, el 5%, en el mundo el 22%, porque en el mundo, estamos hablando de Asia, África, por ejemplo, Latinoamérica, donde se manda mucho plástico y allí no hay manera de gestionar ese plástico. En cualquier caso, el dato importante con el que hay que quedarse: de todos los plásticos producidos desde el año 1950, solamente se ha reciclado el 9%, el 91% restante sigue por ahí, produciendo microplásticos, nanoplásticos, entrando en la cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo ahora pongo recicla entre comillas, porque esto no es reciclar, evidentemente. Bueno, unas cuantas noticias. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Un informe muestra cómo los fabricantes de plástico nos han engañado sobre las posibilidades reales del reciclaje. El artículo del diario está copiado prácticamente, traducido, del The Guardian. Durante más de 30 años, volvemos otra vez, durante más de 30 años se sabía, pero yo creo que incluso más, incluso antes, que no había manera ni económica ni técnica de hacer que el reciclaje funcionara, para lo que nosotros todos queremos que funcione. ¿Qué más tenemos? Y EcoEmbes, alguien ha mencionado a EcoEmbes. Bueno, esto lo he sacado de su página web. El grupo de envasadores representa el 60% del accionariado. Una empresa se debe a sus accionistas, ¿no? Del accionariado. Bien, y ellos son muy transparentes, tienen su lista. Como el plástico, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes son parte de este accionariado? Unos cuantos aquí: Coca-Cola, Danone, Nestlé, Unilever, Pepsi. Unilever es uno de los mayores contaminantes del planeta. Acordaos de estos nombres porque van a salir más adelante. Más noticias. Bueno, de vez en cuando resulta que hay buenas noticias. Europa, evidentemente, el Parlamento está intentando hacer las cosas como se debe. La noticia de este año. Nuevas normas europeas. Es mala medida, menos envases, residuos, pero luego resulta que dice prohibición de algunos tipos de envases de plástico de un solo uso a partir del año 2030, es decir, dentro de 5 años, cuando la producción, si recordáis la curva, ya está en el valle, usted a saber cuántos por ciento más. Con lo cual, estas medidas son medidas tímidas para mantener contenta a la industria, a los lobbies que son los que están influyendo en sus decisiones, y no mantenernos a nosotros sanos, que es lo que deberían hacer. Otra noticia de mayo: adiós a los sobres, ¡ay, qué alegría! A los sobres de ketchup y al minibote de champú, ahora no vamos a hacer esto, qué bien, qué bien. En ese mismo artículo dice, bueno, es un adiós matizado, porque en fin, no todos, va a haber excepciones, cada ley tiene su trampilla que se puede gestionar. Más abajo, la regulación busca una rebaja del 5% para el 2030, del 10 para el 35 y del 15 para el 2040. ¿Eso qué es? Esto no va a solucionar el problema que tenemos. Y bueno, vamos a ser generosos y pensar que a lo mejor sí lo solucionaría. Pero esta es una información sobre la situación actual, cuando se ha hecho una ley para que los restaurantes y bares no nos vendan botellas de agua si queremos tomarla del grifo, y por Dios, por todos los santos del planeta.
beber agua del grifo, que es mucho mejor que la que viene embotellada. La que viene embotellada, y yo tengo que beberla porque mi agua es de pozo, es terrible, tiene una cantidad de plásticos y microplásticos. La del grifo viene por tubería de PVC. ¿Viene por tuberías de PVC? Por lo menos. A mí me han dicho que por lo menos en las casas de hace más de 10 años. A mí me han dicho que en las casas sí, pero que las tuberías no son de PVC. Son cerámicas, pero recubiertas de algo para que no. Ahora sí, ahora Pero sí. recubierta En cualquier por fuera, caso, Por dentro. por dentro. Es que En cualquier caso, lo que yo he depende de oído la en los canalización. análisis dicen que el agua se ha analizado, se ha contrastado el agua del grifo de varios sitios, claro, porque no toda el agua es igual, y el agua embotellada. Y consistentemente el agua del grifo es mucho mejor. El agua de Masesa y Ojarafesa es de las que tiene más calidad de de todo. la mejor del mundo. ¿No? Sí, no, es verdad, es verdad. Un agua Siempre, yo no fantástica. entiendo por qué la gente compra todavía agua embotellada. Vamos, eso es que es un queo total. Entonces, bueno, a pesar de que ahora tenemos esta ley, resulta que se vende más agua embotellada que nunca. Entonces, bueno, Pero la agua embotellada no es reutilizable. Lo dice muy claramente. Pasa que no reutilices no esa fallaría botella. de nuevo. No, evidentemente, no la No hace reutilices. nadie. Hombre, encima nos toman por más que tonto. Sí. Bueno, hace muy poquito acabó el 1 de diciembre la quinta sesión del Comité de nunca sé cómo decirlo en Desarrollo, español. ¿no? Del Este es el programa de Tratado de desarrollo. los Plásticos, ¿no? Que se reunió en Busan. Bueno, pues resulta que ya sabemos todo, esta es una noticia del día 1 de diciembre, los países no lograron cerrar el tratado porque los países productores de petróleo se negaban a aceptar que hubiera una prohibición de la producción de polímeros. Lo que ellos querían es que se gestionaran bien los residuos. Por Dios, el problema no es que el grifo esté abierto y que la bañera se esté saliendo. El problema es que no estamos sacando bien, achicando bien el agua de la bañera, ¿no? En fin, esto es problemático. ¿Por qué? Bueno, pues mira, aquí tenemos una noticia de antes de las elecciones. Trump directamente, con la sinceridad que lo caracteriza, dijo: venga, yo me vendo, darme dinero a las petroleras y ponerme al cargo de este país, porque voy a quitar todas las leyes que protegen el medio ambiente. En esa situación estamos, en este mundo vivimos ahora. Algunas cosillas buenas pasan de vez en cuando, ¿no? Esta es muy reciente, del 22 de noviembre, creo que lo habéis comentado antes, la referencia a que han decidido que el reciclaje ha fracasado, tal como se entiende ahora. Si veis ahí dice, de forma oficial solo se recoge el 41,3% de los envases. Se recoge, no sabemos si se recicla, se recoge. Pero ha Pero sido bueno. obligado por Europa. ¿Mm? O sea, ha sido obligado por Europa. Dicho, no lo has conseguido. Tenéis que hacerlo, evidentemente. O sea, algunas cosas se van consiguiendo, algunas cosas van cambiando, pero no van cambiando a la velocidad que necesitamos que cambien. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta es la noticia a la que me refería. Esta noticia es de esta mañana. Me levanto y un amigo me ha enviado esta noticia. Esta asociación, la Alianza para acabar con los residuos plásticos, una alianza para acabar con los residuos, no para acabar con los plásticos, sino con los residuos plásticos. Las 5 empresas más importantes que la componen: Dow, ExxonMobil, Shell, Total Energies y Chevron Phillips, es decir, petroquímicas, son industria petroquímica. Habían prometido que iban a recoger y reciclar X cantidad, y resulta que en 2 días, eso fue en 2019, que fue cuando se creó, y de 2019 a ahora, son 5 años, resulta que no han recogido ni el 1% de lo que habían prometido. En 2 días producen mucho más plástico que el que habían prometido recoger en esos 5 años. Esto es una mala noticia, pero también es una buena noticia, porque yo esto lo sabía hace 4 años, pero nadie hablaba de eso. Y ahora resulta que el diario pues refleja esta noticia. Entonces, todavía estamos en el Titanic.
pero yo creo que poquito a poco, todo el mundo empujando en la misma dirección, igual podemos evitar darnos de golpe directamente con el iceberg, pero darnos nos vamos a dar, creo. ¿Cómo se arregla esto? La tercera parte, que es la parte más fluffy, más etérea, ¿no? Las soluciones las sabemos todos, lo que no queremos es admitirlas. Tenemos que vivir sin plástico, tenemos que aprender a vivir sin plástico y vamos a tener que cambiar nuestro modo de vida. Tenemos que pasar de una economía lineal a una economía circular, en la que, bueno, todas las otras R que estaba mencionando Pino tienen su función: rechazar, reducir, reutilizar, reparar, readaptar, recuperar. Reciclar también tiene su parte en esta economía, sobre todo reciclar los temas de plástico. Regular en el sentido de crear nuevas leyes y regulaciones que tengan dientes, que tengan garra y aplicarlas bien. En una palabra, tenemos que reimaginar todo lo que hacemos de arriba a abajo. Y esto es una tarea ingente. Sin embargo, hay maneras de empezar a hacerlo. Mi contribución a ese movimiento del Titanic es hacer este tipo de charlas y hacer recogidas de basuras populares que organizo en mi pueblo, y en esas recogidas de basura también les voy contando a la gente muchas de estas cosas. Una de las cosas más fáciles que podríamos hacer es reducir el plástico de un solo uso. De todos esos 381 millones de toneladas como mínimo de residuos, a ver, el 50% es plástico de un solo uso. Las botellas, los cubiertos, las bolsas, todas estas cosas, muchas cosas que en realidad no necesitamos y no queremos. Yo he comprado una alargadera que necesitaba y venía en una bolsa súper de plástico, súper maja, súper de todo. No la he tirado. Yo no sé qué voy a hacer. Esa bolsa acabará muriendo en algún momento, pero es que, ¿cómo voy a tirar yo? Y no podía encontrar otra alargadera que no tuviera plástico en mi tienda de cercanía, que yo quería comprarla en mi tienda de cercanía. En fin, es que nos lo ponen muy difícil. 40% son envoltorios o embalajes. Ahora que se acerca la Navidad, yo no regalo nada. Yo hace ya décadas que no regalo nada. Y mi familia lo ha aceptado estupendamente y además se han convertido. Le das un bizum y ya está, hombre. Un bizum a la gente. Regalas experiencias, le regalas tu tiempo, que es lo más precioso que tenemos. Y a todos se nos acaba rápidamente. Bueno, pues esto se podría poner coto a muchos si decidiéramos aprobar leyes que digan no más envoltorios, no más embalajes, no más bolsas de plástico, nada. Por cierto, España, eso lo ha aprendido muy poquito. El segundo país europeo dependiente del plástico. El 67% de los productos que consumimos, de los alimentos, vienen en plástico. Vamos, hasta los plátanos biológicos, ecológicos, vienen en plástico, como si el plátano no tuviera un envoltorio ya de por sí, porque a ver, yo no me como con la carne. Y cada minuto se tira 1 millón de bolsas de plástico. También en España hay una ley que dice que tienes que cobrar por las bolsas de plástico. Yo veo a la gente con bolsas de plástico todos los días, bolsas de plástico nuevas, que vienen de la tienda, que acaban de darle o comprarle. No entiendo. 15 céntimos, chiquilla. Claro, es que ese es el problema, es muy barato. Es muy barato. Otra cosa que se puede hacer es relativamente fácil, es ir a por los grandes contaminadores, porque son 56 empresas. Y bueno, de algunas, las más contaminantes, ahí tenemos las que están invirtiendo en ecoembes: Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone. Si intentamos que estas empresas, por ejemplo, se les aplique la responsabilidad extendida o ampliada del productor, de la que se ha hablado, yo sé que en el MITECO hay toda una información sobre eso, pero no sé yo que se esté poniendo en práctica. Una empresa que produce un producto tiene que responsabilizarse de los daños que cause ese producto a la hora de manufacturarlo, de transportarlo y al final de tirarlo, porque si no, lo estamos pagando todo. Los capitalistas se están aprovechando de un sistema en el cual nosotros pagamos con nuestros impuestos. Con perdón, nos mean encima y nos dicen que llueve.
Otra opción es poner impuestos, subir el precio del plástico. Al final acabaremos pagándolo nosotros, evidentemente. Pero bueno, igual es que no lo pagamos. Igual decidimos que no, que ya no me voy a comprar esa bolsa de plástico, que ya vamos a buscar otra manera de hacer las cosas. En fin, el dinero es lo que manda aquí y está muy claro. ¿Quién va a liderar ese cambio? Las administraciones públicas que están siempre a la zaga de la sociedad, no, porque no van a hacer aquello que sea impopular. Y estas son medidas que tenemos que tomar que son impopulares. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que molestarnos ahora. ¿Lo van a hacer las industrias o van a seguir mandando a sus lobistas para influir en los políticos, incluso los políticos más idealistas que llegan y dicen, oh, voy a cambiar el mundo? Nada. Entonces eso nos deja a nosotros. Yo siempre he usado esto de solo el pueblo salva al pueblo con mi presentación y ahora resulta que no, pues yo me mantengo. Esto no es de esa gente de Valencia, de esa gente o de sé que lo está tergiversando. Solo el pueblo salva al pueblo. Pero eso no es verdad. Sí. Sin administraciones públicas esto sería la selva. Pero el pueblo es quien tiene que empujar del pago. Eso lo administraciones tenemos para el públicas- debate, Pino. Eso Sin para el debate. administraciones públicas Que esto ya es la termino. selva. Vale, ¿cómo lo hacemos? Tenemos muchos niveles de actuación. No somos personas sin agencia. El nivel más básico es cambiar nuestros hábitos personales cambiando lo que nos resulte más fácil. Eso para empezar. Simplemente con hacer algo de manera diferente, si alguien te pregunta, va a hacer que esa persona vea algo diferente, que algo diferente es posible. Contándole a todo el mundo todo el rollo que os estoy contando yo. Yo llevaba, pues, no sé, desde el 88 hasta el 2019, más o menos, calladita sobre el tema. Porque a nadie le gustaba que le diera la chapa con todos estos temas, es súper deprimente. Bueno, pues ya me da igual, es que me da igual, no me puedo callar porque estamos llegando a un punto en que esto está descontrolado. También tenemos la posibilidad de cuando vamos a la tienda a comprar X o Y, instruir a la gente, decir, no, mira, yo llevo mi contenedor en la tienda, en una tienda que hay en San Lucas, mi marido va a comprar, el pobrecito que no habla ni siquiera bien español, él es el encargado de comprar los hígados para la perra y se lleva su contenedor y ha conseguido que se lo sipan en el contenedor, miden el contenedor, pesan el contenedor y luego le dan ese tipo de cosas no tiene un impacto real verdadero, pero sí tiene un impacto en el imaginario de la gente y yo creo que esto es muy importante. Todos aquí creo que estamos en algún tipo de asociación, partido, vaya a ser a nivel regional, local, lo que sea, tenemos que hacer esto. No voy a meter, pero tenemos que hacer presión a todos los niveles del gobierno, porque yo estoy con Pino, en realidad nosotros tenemos que exigir que se haga, pero la única institución que puede llevar a cabo un cambio es a nivel local, pero más bien a nivel de país, estatal y a nivel interestatal. Necesitamos a la ONU, a entidades como la ONU que hagan tratados que puedan, ahora estoy pensando en inglés, enforce, ¿cómo se dice enforce? Que se puedan aplicar, ¿no? Entonces hay que hacer presión, cada uno al nivel que se sienta cómodo, porque todo cuenta. Y finalmente, entrando en política, aquí que estoy hablando a los conversos, ¿no? Porque el demos de la democracia pues somos nosotros, así que si alguien no está haciendo lo que debe hacer, pues tenemos que ser nosotros. Venga, alguien en Estados Unidos siempre dicen que te tienes que presentar a las elecciones, a cualquier nivel, da igual, preséntate a unas elecciones con tu campaña. Bueno, y ya llegamos al final. Este hombre a mí me parece que ha sido un gran sabio y siempre me gusta terminar con esta cita de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede salvar el mundo. Sí se organizan. Si se organizan, como por ejemplo hicieron esta gente, se lanzaron en Galicia, como se hizo también durante el Prestige o como se ha hecho en Valencia, ¿no? Los gobiernos están ahí pensando qué hacen, qué no hacen, qué les conviene, y la gente es la que se tiene que echar a la calle y empezar a ayudar a los demás, aunque Pino no esté de acuerdo.
Así que esa es la única manera en la que tendremos un planeta seguro. Yo no soy completamente... Si no existiera la administración, en Valencia estarían todavía sacando barro y no habría carreteras, ni puentes, ni nada de nada. Bueno, sin la se administración, abre el debate pues sí. y ahora ya Pino es el que nos va a convencer. ¿El qué? Muy bonito y muy malo. Ahora sí, digo, acabas de llegar y ya te lo has perdido todo. Lo siento, es que están entrando, están en la gente, No. taller ahora mismo y digo, es cerrado. Y por eso es un poquito... Vaya, esto es para el debate. Yo voy a empezar. Venga. Voy a empezar. Yo creo, vamos a ver, yo creo que los plásticos voy a ser un poquito disruptivo. Porque yo creo que los plásticos tienen su uso, por ejemplo en medicina. Hay plásticos que han salvado muchas vidas y mejoran mucho la salud de los pacientes y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que realmente, como tú bien has explicado, lo que es negativo es ese plástico de un solo uso que es evitable, ¿no? Que se vendió por comodidad y de que muchas personas, nuestros abuelos tenían perfectamente su vida sin el plástico. Es decir, a nadie se le ocurría hace 50 años comprar una tortilla de patata envasada en plástico y ahora ¿por qué se vende? ¿No? Pues por el ritmo de vida, por 10.000 millones de cosas. Pero que se puede vivir perfectamente sin ese plástico que es de un solo uso, ¿no? Entonces, yo estoy también contigo en que tenemos que intentar todos hacer un poco un uso racional del plástico, de ese plástico, evitar en lo posible, por no decir totalmente, el plástico de un solo uso, y exigir la gestión de ese plástico que no gestionamos nosotros, ¿no? Que es a donde yo voy. O sea, en las pequeñas comunidades que nosotros estamos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que es la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos presionar? ¿Qué medidas hay fáciles? Porque, por ejemplo, yo veo que en los contenedores estos de plástico echa la gente hasta bicicleta de plástico de medio chico, cuando eso es un error garrafal a lo mejor, ¿no? Entonces, no sé si incluso hasta medidas educativas se me ocurre, sería incluso una cosa súper costo eficaz a la hora de gestionar bien este tipo de plástico, ¿no? Porque estoy seguro que la mayoría de la población de los vecinos nuestros no conocen este tipo de historias, ¿no? Entonces, yo creo que nos deberíamos centrar en eso, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos evitar de ese plástico de un solo uso, los tuppers pues, que sean de vidrio, yo qué sé, las 3.000 cosas en que los envases que sean de vidrio o de metal, que no se utilice el plástico de un solo uso y tal. Exigir, por ejemplo, en los supermercados, lo que tú dices, ¿no? Que es cada vez más difícil. Tú vas ahora a un mercado abasto y te ponen el pescado en un cacharro de plástico. Y dices, no me lo pongas en plástico, pónmelo en una cosa como siempre, ¿no? Pero es que son cosas que son increíbles, ¿no? Pero bueno, pero aparte de eso, yo creo que lo más difícil es intentar tener la influencia, como tú dices, no ya la nuestra, que esa es de cajón, sino pasar al ámbito de tu barriada, pasar al ámbito de tu vecino, pasar al ámbito de tu pueblo, porque el macro es imposible, o sea, el macro ahí ya no llego, ¿no? Pero ¿cómo pasar de nosotros al de la barriada, al de tu pueblo, al de tus vecinos, ¿no? Eso lo veo es lo que más interesante veo yo como de tomar, es lo que menos veo, ¿no? No sé cómo se podría escapar. Yo creo que no hay una solución, ¿no? Hay miles de soluciones, o ni siquiera soluciones, hay miles de estrategias que se pueden implementar y que no en todos los casos van a ser útiles todas, y lo más importante de todo es no demonizar a la gente, no decirle a la gente, oh, tú no estás reciclando, lo que sea. A mí me da igual, porque el reciclar, yo de hecho, por ejemplo, yo sigo reciclando. Yo empecé a reciclar en el 88 porque se empezó a reciclar en algunos sitios y en Sevilla se empezó a hacer en contra de toda mi familia que tiraba las cosas a la basura y se reía de mí y tal. Y ahora yo lo que digo es a la gente, si tú no reciclas, me da igual, es que no tiene ningún impacto. El impacto de tu reciclar o no reciclar es negligible a nivel práctico. El reciclar es el producto final o el paso final. Lo que tenemos que intentar es cambiar el principio, el origen de todo esto.
Entonces, en el tema de la medicina, evidentemente, hay mucho, y no solo de la medicina, de muchas cosas, a ver, las sillas, de muchas cosas que todavía se siguen haciendo de plástico, y además es que no nos dan opción, es que ese es el problema. Estamos en un sistema en el que si tú quieres hacer las cosas de manera diferente, no puedes, o porque es demasiado caro, o porque te tienes que ir al Quinto Pino a comprarlo y no puedes, por miles de motivos, ¿no? Entonces sí. Pero el mundo de la medicina tiene un grave problema con los plásticos por todos los residuos que generan y también por esto que está... Hay un autor que se llama Trasande, no me acuerdo cuál es su nombre, Trasande es el apellido, es estadounidense, que ha hecho estudios sobre el impacto de los plásticos en pacientes, en niños, creo que es pediatra. Entonces, que el impacto de los plásticos a esas edades es mucho peor, ¿no? Sí, evidentemente las incubadoras salvan a los niños, los tratamientos prematuros, los tratamientos que se les ponen salvan a los niños, pero es que al mismo tiempo les están metiendo unos aditivos tóxicos que simulan la actuación de las hormonas y ahí nos estamos metiendo en problemas. Entonces, sí. Sí, bueno, yo creo que en el mundo de los plásticos habrá algunos que serán más fáciles de sustituir estrategias de uso y otros más difíciles. Medicina, hoy por hoy es dificilísimo, porque luego si alguien me tiene que hacer una broncoscopia con un broncoscopio como se hacían hace un siglo, de acero rígido, no. A mí me darán con unos flexibles, un caqueteterismo, eso es muy difícil. Bueno, es un tema residual, ¿no? Pero bueno, a mí hay un tema que me preocupa un poco más, y es que todo lo que sea utilizar políticas de consumo más sanas es más caro. Hay ahí un problema de desigualdad importante. Sí. Quiero decir, si yo voy a una tienda con mi contenedor, como tu marido, a comprar de estas que venden garbanzos a granel, ese garbanzo es más caro que el que viene en una bolsa de 1 kilo, el que compramos cuando la recogida de alimentos, para ponerlo, es bastante más caro, que aquí en España hay personas que renuncian a medicamentos porque no lo compran. Así que el nivel, es verdad que es una sociedad que en conjunto somos una sociedad más rica, pero hay gente que es muy pobre. Entonces, este tema es crear una cierta frontera de desigualdad importante, y ahí tiene que entrar la administración pública. Si tienen que gestionar ayudas para que lo biológico, digamos, lo biológico, la sustitución del plástico, la compra a granel, este tipo de cosas, habrá que hacerlo, porque la verdad es que es absurdo que tú vayas a comprar unos filetes de pollo o unas verduras y vengan envueltas en plástico. Y ahí va una pregunta que te hago: ¿se sabe algo sobre transferencia de los radicales de las bolitas negras desde el plástico a los alimentos que contienen? El plástico negro es el peor que hay, porque es el que se le ponen más aditivos tóxicos, puede además ser cualquier cosa, porque es negro, entonces puede ser cualquier cosa. Y si no lo uséis nunca, yo tenía una espátula o algo no sé qué, no uséis nunca nada de cocina que sea de plástico negro, sí, es el peor que hay. También tenemos el plástico negro, es el que tenemos en las ruedas de los coches, que además están continuamente emitiendo partículas plásticas por todos lados, que a esas no vamos a renunciar, evidentemente. ¿Te voy a interrumpir un segundo? Sí, sí. Una interrupción por conocimiento profesional. En las ciudades, el producto de la combustión de los coches y, sobre todo, de lo que estás diciendo, de los productos que se producen por el roce de la rueda, es uno de los mayores causantes de enfermedad pulmonar crónica en no fumadores y de crisis de asma bronquial. Sí. Perdón, sí. No, me encanta, porque de verdad es un grave problema, y ese es un problema en el que no pensamos, ¿no? Porque yo por lo menos no pensaba, cuando pienso en plástico no pienso en las ruedas del coche. Y cuando empecé a investigar el tema y me di cuenta, es que está en todos lados, hay
hay una investigadora que se llama Munke, Jane Munke, que es de Sudáfrica pero trabaja en Suiza, y ella se dedica a investigar el tema de la transferencia de los plásticos a los alimentos. Y ella fue una de las expertas que fue a Busan a la conferencia esta. Búscala por internet, o quien sea, puedo dar una tarjeta que tengo, no tiene mi número, pero mi email sí, y me podéis contactar y os paso toda la información. Estoy creando una base de datos increíble con noticias en inglés, en español, en francés, lo que sea, a medida que va saliendo, y un poco es desalentador el que todos los días hay miles de noticias, y yo todos los días, todas las veces que hago esta presentación tengo que actualizarla porque ha habido cambios, pero al mismo tiempo a mí eso me da ánimo, porque es que ya por fin se está hablando de todos estos temas, ¿no? Entonces, en fin, sí, te la recomiendo si te interesa el tema. Es terrible lo que estamos comiendo, y sobre todo, por ejemplo, la gente que todavía, incluso cuando lo sabe, pone en el microondas su comida en algo de plástico, ¿no? Que todavía mi madre todavía lo hace, y mira que se lo digo. Bueno, es que es más cómodo. Ahora viene ensuciado un plato. ¿El teflón de la sartén es plástico? El teflón, sí, el teflón tiene de estas PFAS, los químicos eternos. Eso te Si hace tenéis todavía teflón, calorcito. Es terrible. claro, cuando lo quemas o cuando se raja, cuando lo cortas, eso es lo peor. Cuando se empieza a pegar la comida. A partir de la... El teflón es lo que se le pone a las sartenes para que no se pegue la comida. Claro, que era la buena, era Se usa en ropa también. Sí, se usan muchísimas cosas. También se usan, por ejemplo, los bomberos, porque es invisible. Sí, claro. Y todo eso, incluso la ropa que llevamos, eso lo estamos respirando. Esto está emitiendo partículas de plásticas, nanoplásticos, fibras, etcétera. Lavarlas es problemático porque todas esas fibras pasan al agua, y del agua ya olvídate. Secarlas, aquí no se usa mucho la secadora, pero usar la secadora es incluso peor, ¿no? Estados Unidos casi todo el mundo usa secadora. Y sobre todo la ropa que al principio, los primeros lavados, es donde más fibras se sueltan. ¿Sabes el problema también que hay, que yo creo que mejoramos? No. Venga, Iris. No, yo dos mensajes que creo que hay que desbaratar de alguna manera. Uno es el tema de la comodidad. ¿Para qué me voy a llevar yo una bolsa de tela si me pueden donar de plástico? Y la otra es el tema de la limpieza, que yo creo que hay mucha gente que tiene asociado a, si me voy a la pescadería, envuélvemelo bien en pescado, y el pescado en plástico, y si puedes me lo metes en una bolsa de plástico porque así va a llegar a mi casa sin nada. Lo tenemos asociado con la limpieza. Y eso hay que desmontarlo, yo creo que de alguna manera. Sí, tápamelo con otro de estos. Ay, me ha sobrado comida, me lo voy a llevar, dámelo en un tupper de plástico y me lo tapo. Y esos dos mensajes hay que de alguna manera decirle, sí, te lo llevas en un tupper cerrado, pero dentro el plástico te va a llegar la comida y te vas a comer cuando llegue. Sí, yo creo que el tema de limpieza, higiene, todas estas cosas que en parte evidentemente es un tema de salud y tal, pero en parte también es cultural, ¿no? ¿Qué consideramos que es limpio, que es lo suficientemente limpio? Cuando llegó el COVID, de repente cosas que se habían hecho que eran perfectamente normales, como llevar, en Estados Unidos hablo porque me pilló allí, tú llevabas tu taza, tu café al Starbucks para que te lo rellenaran, pues ya dijeron que no, que eso no se puede hacer porque hay peligro de contagio. ¿Ves? Y no había ninguno, pero bueno, empezaron a aprovecharse de eso, y lo que tú dices es exactamente lo mismo. Hay una tienda, una fábrica de queso en Salteras que me encanta, se la recomiendo a todo el mundo, se llama Cabañini. Es una pareja que tiene su propio rebaño de ovejas, y lo que hacen es productos lácteos, yogur, queso, cuajada, y luego con la vaca de las ovejas fertilizan su campo y tienen garbanzos, a carne, por cierto. Y yo les pregunté, pues me encanta, estoy siempre comiendo ese queso, nos venden en contenedores de plástico. Y les pregunté, si yo te traigo mi contenedor, me meten un puro, cuando eso... ¿Cuánto de los balones venían en tarro de cristal? Claro. Y todavía algunos vienen, lo que pasa es que son súper caros. Luego, ¿qué haces con ese tarro de cristal? Todavía tengo yo unos cuantos. Tirarlo, reciclarlo, eso sí se puede
pero el reciclaje de vidrio es problemático porque cuesta mucho dinero el transportarlo, causa muchas emisiones por el diésel que hay que transportar, el proceso en sí mismo es muy contaminante. Problemas de ruido, también están los vecinos dando ahí. Sí, cada vez que tiro la botella de plástico no me da vergüenza. En las últimas crisis, cuando volvimos los trabajadores a comer otra vez en los talleres, que nos comíamos el bar de la nave y tal, de aquí del polígono, pues la gente empezó a meter en microondas, pues, por el cacharrito, por aquí, todo en plástico. Y yo desde entonces estaba diciendo, ¿qué hacen metiendo un plástico? Aunque uno le quita la tapadera, le quita, después de esto. Y poquito a poco he ido yo consiguiendo año tras año de gente que se quitaran porque era un mal del mundo, ¿no? Como mal de hoy. Es que tenemos que cambiar esas narrativas, ¿no? Y yo creo que ese es el tema de hablar, que nadie tiene una respuesta, una solución clara, pero sí que hay maneras de tratar todos estos problemas desde otra perspectiva. Yo creo que nuestra movilidad es en gran parte causa de este problema, ¿no? Porque, vamos a ver, yo la primera, ¿no? Muchas veces voy comiendo en el coche, pero aquí no me da tiempo a hacer otra cosa. Lo que pasa es que yo, como estoy concienciada, pues me planeo, me hago lo que sea, pero ¿y si no lo hiciera? ¿Y si no pudiera? A lo mejor tenía que comprarme cualquier cosa que tiene plástico asociado, porque no hay otra manera. Tomás, ¿tú ibas a decir algo? No, que en relación con lo que decía Iris, que creo también que está más asociado al hecho de no usar plástico con hacer un sacrificio, ¿no? y a lo mejor nos sorprendemos y no es así. O sea, es algo que sacrifica, a lo mejor tampoco hay que sacrificar tanto, ¿no? Es decir, creo que por ahí podría también un poco ir a darle vueltas al coco de manera particular y colectiva y decir, oye, ¿qué podemos hacer por utilizar menos plástico en nuestra vida diaria, en el día a día? Porque igual no hay que hacer tantos sacrificios. No, igual que es más caro el tema de comprarlo a granel, porque lo hacen cuadras. Claro. Todo no sería más caro. Claro, en vez de darle los subsidios a las petroleras, vamos a dárselo a la gente que está intentando hacer las cosas de otra manera o a la gente que todavía no se lo puede. Alguien tendría que favorecer que hubiera tiendas donde vendan el granel. Cooperativas, que es como se ha hecho en Estados Unidos. Sí, pero que no las hay. Y cargos de medio y se vende el producto barato y el granel. Lo que pasa es que las cooperativas, yo tengo un amigo que tiene una cooperativa así en Sevilla, se llama El Jarrillo Lata, pero es que es de estas yaqui, ¿no? O sea, los productos que se venden ahí pues son, yo qué sé, y es mi amiga y ella lo reconoce, ¿eh? Pero claro, Cocomá en Bormujos también tienen como los graneros que están tirando su producto porque no lo estaban para el consumo o lo que cuesta fabricarlo y luego tiene gente que se muere de hambre o que tiene que haber un intermedio donde esos dos se ponen de acuerdo. Es que hasta para el productor o el vendedor resulta caro ofrecer ese. Sí. También podemos evitar tener los 20 botes de limpieza en casa porque agua y amoníaco vale valor. Eso es lo que decía. Eso es perfecto. Y pues, es que te sobra todo, absolutamente, en casa. Yo friego los suelos con agua y luego el agua la uso para acá, porque además el polvo, que hay mucho en mi casa para vivir en el campo, es bueno, tiene muchos nutrientes. Por allí había una pregunta. Sí, o una bueno, más bien es un comentario sobre con la edad. Le he comentado antes a Tomás, y yo cuando tengo 57 años, entonces yo cuando chica y me mandaba mi madre a la lechería, que estaba allí la rata con una lechera con muy indispensable. Pero también quiero decir que se ha ido usando, se ha ido construyendo una sociedad del plástico en la que, entre comillas, se nos ha facilitado sin decirlo el peligro que conlleva el usar ese plástico. Como bien ha dicho este hombre de la camisa de cuadro, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho porque además pienso que se debería hacer una campaña, porque encima hay una Natura, lo mismo que se está haciendo con Natura de inglés, de historia, de lengua, pues una asignatura sobre cómo reciclar, cómo no usar, cómo cambiar las formas o los usos. Y yo creo que eso
deberían empezarlo desde chicos, desde la educación, porque nosotros podemos hacer un boca a boca sobre lo que escuchamos, sobre lo que tú has estado en la conferencia esta, que nada pena no está todo el tiempo. Pero sí es cierto que una educación desde pequeños a los críos haría muchísimo, porque es que es lo fundamental, para mí es lo fundamental, la educación desde chicos, a enseñarles el por qué no se debe usar y por qué no deberían de usarlo, o la forma buena de utilizarlo, o los sustitutos para usar. Habrá quien no quiera seguirlo y habrá muchos que con el boca a boca pues lo va a conseguir. Creo que a la fuerza de decir, oye, no usé y no lo usé y no lo usé, haya conseguido mucho de que no se use algo que es perjudicial para la gente que le rodea. Con lo de fumar, por ejemplo, que eso se ha conseguido desde los niños, cuando los niños. Y mi hijo no se muerde la lengua, hay alguien en el semáforo, se acerca y dice, ¿por qué fumas? No sabes que eso te mata. Y se queda todo cortado el hombre, porque... Pero cuando un niño de 10 años te dice eso, claro, y no tiene respuesta, pues son esas cosas que... El problema que yo creo, pero hay que ir un pasito más. Sí, los niños están muy bien, pero los niños se hacen ya hoy. Pero si tú tienes un padre que la utiliza, ese niño lo frustra. Es lo mismo que al final se consiguió que no se anunciara ni alcohol, ni tabaco, ni drogas en la televisión, que al final se consiguió que no se fumase en los bares, ni en los sitios públicos, después los bares y tal, pues creo que la respuesta también a eso tiene que ser desde la parte nuestra de empujar. Pero es el gobierno de cada país el que tiene que hacer la fuerza, y hay países que a la vista está que cuando se reúnen el G7 o el G6, no sé cuándo se reúne para el tema de lo que es bajar la contaminación. No hay países como China, hay países como Estados Unidos que no hay manera de que ellos consigan hacer algo. Es el dinero metido en la política. Alguien me preguntó una vez, ¿tú qué harías si tuviera una varita mágica? Y yo sacaría el dinero de la política. Si pudiéramos hacer eso, la política sería completamente diferente. Pero ¿cómo vas a quitar dinero? Claro, con mi varita mágica, ahora me quería con criptomonedas, Celeste, me gustaría decir un par de cosas. Un par de ellas, además, distintas, una como pregunta, ¿no? Y la otra, primero la reflexión, luego la pregunta. El uso masivo de los plásticos, que viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los años 60, significa la adaptación de un nuevo modelo de producción, un nuevo modelo de consumo y la incorporación brutal de la mujer en el occidente mundial al trabajo. Porque eso hace que los sistemas de compra sean distintos. Mi madre siempre compraba, la aparición del frigorífico y un montón de cosas, ¿no? El desarrollo de los sistemas productivos, el modelo de consumo, el aumento ostensible de productos de otros países y de otros continentes, el escaso tiempo a lo que había sido la compra cotidiana, diaria, de lo que es el modelo de que si la mujer tiene que trabajar, eso significa que hay un día solo para comprar para toda la semana, con lo cual hay que utilizar, es decir, eso es un mundo totalmente distinto. A partir de los años 70 y 80 y del cambio de, yo nací en vamos a tener la mujer la culpa del plástico. Hombre, si tú sacas esa conclusión, evidentemente, no. Está prácticamente echándole la culpa que la mujer trabaja. No, hombre, no le he hecho la culpa a nadie, es simplemente que el cambio de modelo productivo, el cambio de modelo económico es el que condiciona todo. Todo, absolutamente todo.
porque estamos hablando del plástico, pero podríamos hablar, por ejemplo, de todo lo que significa el desarrollo del petróleo también, a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial y todo ese tipo de cosas. Y eso no es un cuento de la mujer, es la movilidad. Antes la gente trabajaba a 1 kilómetro, kilómetro y medio. A principios del siglo XX, el 78% de la población en España vivía en el campo. Ahora es el 4 y pico %, no tiene nada que ver. Es el cambio de modelo productivo, no tiene nada que ver. Si tú has interpretado el tema de la mujer, es que yo me he expresado muy mal. Lo que quiero decir con esto, que el tema del plástico no es más que la plasmación práctica de un cambio de modelo de sociedad en Occidente, porque en muchos países no existe, ahora sí, porque todo se hace, pues se ve en América Latina y algunos países y demás. Pero mi pregunta es, independientemente de que el plástico forma parte con el petróleo, con el tema de los gases de efecto invernadero y la movilidad, todo ese tipo de cuestiones que afectan al ser humano y afectan a la salud, ¿no? Hay algunos plásticos, este hombre ha hecho referencia antes al tema del uso en la medicina y algunas otras cosas que serían necesarias. ¿Habría que discernir entre combatir que todo tenga que estar envasado con plástico a asumir que hay determinados polímeros y demás que pueden servir a los seres humanos o no? Claro, esto no es un juego de todo o nada, ¿no? Es todo un proceso, tenemos que seguir haciendo investigación, tenemos que buscar alternativas, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra del plástico, yo me beneficio del plástico. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que no sé toda la historia y que averiguar todo lo que hay es un trabajo hercúleo. ¿Por qué tengo yo que someter mi vida a esto? ¿Por qué tengo que darle tantas vueltas a todo? Cuando debería ser transparente, por lo menos dame las opciones, a ver si toda la gente supiera todo lo que yo he ido aprendiendo, por ejemplo, pues a lo mejor serían las cosas muy diferentes. Igual estaríamos todos exigiendo, no, yo quiero mi queso en este recipiente de cristal que yo no lo sé. Pero no, yo estoy a favor de eso. Necesitamos transicionar. La transición, para que sea justa con todo el mundo y para que nos beneficie al mayor número posible de personas, tiene que ser más o menos lenta. Es rápida pero lenta. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no podemos dejarlo, pero no es cuestión de decir ya no más plásticos en el mundo, se acabó, mañana vivimos como Adán y Eva. Es que eso no va a ocurrir. Porque además la mayor parte de la población yo creo que sabe que el plástico produce cáncer y siguen consumiendo sin parar, porque no se le ocurre qué hacer con esa información. No hay opciones, porque no tenemos opciones y también estamos paralizados. O sea, esto hay que canalizarlo. Yo en Estados Unidos, a mí todas estas cosas me daban mucha energía porque la gente se movía, o por lo menos en los círculos en los que yo estaba, y se ponía a hacer cosas. Venga, pues voy a escribir esta ley y la voy a mandar a no sé dónde y nos vamos a reunir y tal. Y aquí yo veo que la gente está mucho más apática. En Estados Unidos la gente está muy, muy, muy apática. No quiero decir que... Coño, ha ganado Trump y el de tú. Exactamente. Pero si tuviera el ministro de Sanidad que ha puesto. Hostia. Es un suicidio colectivo. Bueno, a veces se da lo aprueba. Un bebé elegido, ¿no? La destrucción del gobierno es el objetivo. El cuñadismo cotiza al alta, quiere decir, el cuñadismo en su máximo esplendor está en este tipo de cosas que también es muy complicado, porque cuando el cuñadismo actúa se acaban todos los datos, ¿no? O sea, a mí me gustaría tener un breve resumen de tu presentación y en la típica comida de Navidad si le toca el cuñado al lado poder hacer resumen, pero evidentemente es imposible porque ya sale el exabrupto del negacionismo más absurdo. Mira, Tomás, que viene la cena de Navidad y el Año Nuevo, es el momento de ofrecer esta información. Yo te regalo una presentación. Cuando tu cuñado o tu cuñada aparezca con la bandera de Agostino con el pedazo de plástico. El problema es que el negacionismo no se puede combatir con datos.
Ese es el problema. Los datos no sirven para combatir el negacionismo. Está demostrado. ¿Cómo se combate? Pero Pues sí eso es con lo que hay que realidades, Pino. No, Y cuando, escúchame, no y lo sé, cuando no hay lo sé. pueblos donde hay un montón de gente joven que tiene cáncer, eso pasa en Valverde del Camino, que está la peña del instituto con cáncer. Ahí es cuando la gente empieza a decir, algo está pasando en este pueblo. Vale, ya se ve. Lo que pasa es que, claro, ya llegamos Se a un lo punto en sacarán a que- los centros ella. Bueno, habrá algunos, sí, yo te digo que no, pero yo creo que hay algo, que la gente sabe que hay algo, lo que pasa es que da miedo descubrir lo que hay, da miedo descubrir en qué estado estás ya, y da miedo decir, esto ahora hay que cambiar. En Huelva los fosfollesos llevan 40 años y se sabe que producen cáncer y demás, y gana el PP y Vox, y con mayoría que dicen que es mentira. O sea, que es que el problema es ese, el problema es que tenemos que ver cómo coño combatimos el negacionismo climático, el negacionismo científico. Es que niegan la ciencia. El problema es que están triunfando los que niegan la ciencia. Y te recuerdo que hoy en día el 25% del partido más votado con diferencia entre la gente entre los 18 y los 25 años es Vox, que niega la ciencia. O sea que, y el problema es que no es porque haya más datos, que hay más datos que nunca. El problema es cómo lo hacemos. Esa es la dificultad que tenemos. Y la prensa y la propaganda. El otro día leía un artículo, y creo que estaba relacionado con la gente de Coime, que decía que era un triunfo que las latas de atún ya no trajeran la tapa metálica, sino que trajeran la tapa de plástico. Porque y además no decían que fuera por comodidad ni nada, decían que era porque reducía la contaminación de fabricar la lata entera de metal. No comáis atún enlatado, todo tiene mercurio, todo el atún enlatado que se ha testado tiene mercurio, y todas las latas, por ejemplo, si estamos bebiendo latas de cerveza, Coca-Cola, yo bebo en latas de Coca-Cola, tienen plástico por dentro, y ese plástico es peor todavía que el plástico de las botellas. O sea, es increíble. Jesús, que lleva media hora levantando el dedito así, todos hablamos al mismo tiempo. Yo creo que necesitamos un cambio, entonces una escalona, y darle importancia al tema del plástico, pero que lo veamos todos. No tenemos manera de verlo, porque con aplicaciones nos reunimos y tal, pero verlo en la calle no. Si tú consideras que tú cada vez que tiras una bolsa de basura tiras 2 de plástico, ¿por qué no hay 2 contenedores de plástico por uno de basura? Eso lo verían todos los sitios. Porque el Se le sistema da su importancia. económico de Coembe, el sistema económico de Coembe, Greenpeace hizo Coembe bien, una gran campaña. Sí. El sistema se basa en no reciclar. Cuanto más no recicle, cuanto menos recicle, más beneficios tiene. Entonces, claro, no le conviene poner contenedores que luego tiene que recoger y tiene que procesar. Ya, pero hay gente que tiras 2 bolsas de basura de plástico por una de basura normal. Tenemos que tener un contenedor, si estamos adecuados, tirar cada uno con su sitio, tiene que haber 2 de plástico y una de basura normal. Y eso lo venimos todos, ¿no? Se crearía una conciencia que esas cosas es el doble. En fin, yo creo que ya le hemos dado muchas vueltas. Muchísimas gracias. Me voy, tengo prisa. Estoy preparando eso, ¿eh?